Don José. Fernando, vamos a darle a nuestra audiencia un resumen de los análisis que hacemos nosotros aquí después de la información detallada que nos brindaron en el día de ayer. Ahora le hablo sobre dos cosas importantes. Primero le doy los números y me ayudan a mí con la primera gráfica. Ahí está. Ese es el número, los casos y su tendencia. Ahora se la explico. Ayer el MINSA nos informó que teníamos 285.093 casos positivos para una positividad global del 19,7%, muy alta, con 3.740 casos positivos de un total de pruebas realizadas en el día de ayer de 17.137 para una positividad del día de 21,8%. Los casos nuevos el 12 de enero por millón de habitantes son de 874 por millón de habitantes y las defunciones por millón de habitantes son 1.066 por millón de habitantes. Con todo esto que usted ve allí, podemos seguir diciéndole con claridad, con certeza estadística, que seguiremos al alza. A pesar de las medidas de restricción, probablemente podríamos ver algo de esto. Recuerde que esto se mide por ciclo, probablemente en la próxima semana ojalá podamos ver una inflexión de esa curva, pero por hoy estamos al alza. Pásame la siguiente curva, por favor. Ahí está. Quiero hacer una anotación ahí. Estos son los casos activos. Observe que de acuerdo al MINSA hay 56.897 casos activos. Observe que la curva nos está indicando con claridad que vamos al alza en casos activos. De eso usted le saca el 4% y usted verá todo lo que va para hospitales. 4 o 5%, de eso saca el 1% y usted está viendo la mortalidad que es 50, 50. Ayer, con la mortalidad, quiero hacer una aclaración para la próxima gráfica que viene. El MINSA nos dijo, primeramente, que había 50 muertos. Pero cuando usted restaba los muertos totales de ayer, que eran 4.561, de los muertos del lunes, la cifra que sale es 61. Entonces, todavía a las 8, cuando este servidor, que se levanta a las 4 de la mañana para estar aquí, está dormido, no había ninguna aclaración con respecto a esa cifra, entonces nosotros decidimos utilizar las dos cifras, 50 y 61, porque nosotros no podemos cambiar ninguna cifra, ni para arriba ni para el medio. ¿Por qué usar la más alta y la más baja? ¿Para qué? Entonces pusimos las dos cifras, ahora usted va a ver la gráfica. Este error no deberá pasar. Dice que esos son 11 casos, después hicieron una aclaración de días anteriores. Debieron estar en el día de hoy contabilizados. Son 61 casos para el día. Uno tiene los casos cuando lo contabiliza. No será la primera vez en el mundo que pasa esta. En Inglaterra pasó y hicieron los ajustes de 3.000. ¿Se acuerda, Fernando? Bueno, en Ecuador. Y en Ecuador nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Lo han hecho. Bueno, son 61 casos realmente de los muertos, porque el total de muertos es de 4.561. Páseme la siguiente gráfica. Ahí está. Mire, ayer el MINSA nos informó que en sala teníamos 2.341 y en cuidados intensivos 223. Al alza. Esa cifra que usted ve abajo, ahí está la diferencia. ¿Qué nos está indicando eso? El MINSA también ayer nos informó que el índice de reproducción del virus estaba en 1.18, con un error de más o menos 2,5%. Eso podría ser o 1.20.5 o 16,5. Nuestro cálculo era 1.28. El MINSA había informado hace unas semanas que el índice de producción de virus está en 0.88. Ahora está por encima del 1. No hay que hacer mucho cálculo del índice reproductor viendo estas cifras. Y como yo se los decía, no hay forma de que yo pueda decir que el índice esté por debajo del umbral del 1 con la velocidad con que se está reproduciendo el virus. Y no hay, el índice de reproducción lo que mide es la velocidad del virus. Y los casos positivos nos están indicando la velocidad del virus. Hay muchos, por eso uno hace muchos análisis bioestadísticos para complementar, porque uno puede estar mal, uno puede equivocarse o a una data equivocada. Y si a mí un dato me contradice 5 datos, entonces el dato que a mí me contradice, yo lo saco. Lo excluye y sigo trabajando con. Por ejemplo, cuando yo hago un análisis de varianza de un ensayo de, por ejemplo, de
bloques al azar y se me pierde uno, yo tengo una fórmula matemática para encontrar el promedio de ese que se me perdió. Pero cuando las cifras son demasiado altas, yo lo que tengo que mirar, entonces hacerle la prueba de Duncan, hacer cosas estadísticas que me digan a mí la racionalidad de mi encuentro, para ver si la tesis sobre la que yo estoy haciendo mi ensayo está haciendo. Entonces, en estadística hay muchas fórmulas. Si una de las variables contradice el resto, yo la dejo hasta, la reviso. Ayer el MINSA nos informó 1.18, lo que está diciéndonos a nosotros que están por encima del 1. Y hay muchas áreas donde está por encima de ese 1.18, 1.30, 1.40, 1.50. Por eso cerraron Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. Pásame a la siguiente gráfica. Ahí está. Ahí ve usted arriba, en la última número, ve dos números. Uno el 61 abajo y en rojo El 50. en 50. 50 al arriba y el 60. ¿Por qué esas dos cifras? Porque a las cifras nos indicaron primero que era 50. Más tarde en la noche corrigieron que eso incluía 11 muertos que habían pasado, que se habían notificado ayer. Entonces 61. Entonces lo puse 61. Hice la corrección y le mandé la corrección a Noemí más tarde. De manera que por eso es, mire la positividad. El índice de posea nosotros sigue alto. Nosotros con 21%, 20% estamos altos. Entonces, aquí usted tiene que mirar el asunto como es. La dinámica del virus nos está indicando a nosotros, y creo que el gobierno ayer con mayor flexibilidad pudo entender que hay que actuar en esto con el dinamismo que el virus nos imponga y con los pies en la tierra. Cerrar Herrera, Los Santos y estas 4 provincias era obligatorio. Y la movilización que se está ocurriendo a esas provincias, nosotros estamos llevando el virus a ellos. Esa es la realidad. Entonces, cerrar eso y parcialmente ir aperturando, me parece una medida correcta. Y la velocidad de la apertura va a ser una variante directamente proporcional a la bajada de la positividad y de la expansión del virus. Punto. El virus no se combate en los cuartos de cuidados intensivos ni en los hospitales. Y creo que las políticas desarrolladas, habrá otros que tengan otras operaciones. Alguien me estaba preguntando por qué nosotros aquí no damos información de qué cosas debe tomar usted o no. Nosotros no lo hacemos por responsabilidad. Nosotros no somos médicos ni estamos autorizados a estar dándole que usted tome absolutamente nada. Si usted tiene un problema médico, actúe de un médico. Si yo tengo que mi carro se daña, yo no se lo llevo a un doctor, yo se lo llevo a un mecánico. Si yo tengo un examen de sangre, yo se lo llevo a un médico, yo no se lo voy a llevar al mecánico. Entonces, no es conveniente que estemos dando recetas sobre qué debe actuar o no, porque este es un problema médico de un problema en desarrollo. Este es un virus del cual estamos aprendiendo muchas cosas. Hemos aprendido algunas cosas con respecto a su dinámica. Fíjense cómo él ha variado, la variante que se produce en Inglaterra, cómo ha afectado duramente a Irlanda. La variante se encuentra en muchos lados y uno se pregunta, si hay gente que en los Estados Unidos no había ido a Inglaterra, ¿cómo apareció la variante de Inglaterra en los Estados Unidos? Probablemente ya estaba allí. Y entonces hay reproducciones comunitarias, hay variantes que van a surgir, hay cosas que están ocurriendo en el cuerpo humano, no todo cuerpo humano responde de la misma forma. Por eso es que el médico que está ahí atendiendo al paciente es el que sabe de verdad qué cosas deben o no hacer. Y son los médicos que dirigen toda esta estrategia, las que deben decidir qué cosas, qué medicamentos podemos ir para paliar. Observe qué es lo que tenemos en mente entonces. Tenemos la vacuna dentro de los próximos, probablemente iniciaremos un proceso más masivo en marzo, finales, pero ese proceso se va a extender por 3-4 meses. Hasta octubre. Entonces, eso nos lleva a nosotros a decir ahora, si usted se cubrió por 10 meses y no se ha enfermado, entonces hay más de 3,5 millones. ¿Cuántos millones de panameños hay? 4 millones 30 mil. Que no se han contaminado. Bueno, 4 millones no se han contaminado. Entonces, usted está entre los privilegiados. ¿Para qué va a correr el riesgo? Pero ya usted sabe que hay vacunas. Pero hay vacunas con un tiempo real. Y los grandes países, incluso los Estados Unidos, con vacunas no han podido desarrollar. Nosotros creo que si hubiéramos tenido la vacuna, nosotros ya tuviéramos vacunado a más gente. Sí. Sin duda alguna. Pero vamos a tener la vacuna cuando la tengamos. Y creo que de esto debemos hacer una movilización nacional.
no solo por la vacuna per se, sino para aprovechar y elevar el nivel de conciencia de la gente con respecto a la pandemia, y que esto vino para quedarse por buenos ratos y va a venir otras a las que tenemos que estar preparados. De manera que estamos frente a la situación en desarrollo, y ahora viene un componente nuevo que el gobierno me parece que debe tratarlo de la misma forma como trató ayer el tema del COVID, es la parte económica. Y entonces la sustancia política de movilizar todo esto es buscar la unidad de criterio frente a los dirigentes políticos de este país, sí, para poder enfrentar juntos, porque es en la estructura política donde está la organización de las bases. ¿Qué movimiento independiente tiene organizaciones en Bocas del Toro o en Santiago? Sí, son los partidos políticos los que tienen. Entonces vamos a movilizar esa estructura. O en las comarcas. Para enfrentarnos no solamente a la vacunación, sino para ver cómo vamos mejorando, porque en la comunicación va surgiendo nueva forma en situ de qué cosas debemos resolver. Y esto va a durar par de años. Sí. La recuperación económica no va a ser así. Va a ser complicada, difícil, con sacrificio. Pero tenemos que hacer un esfuerzo en buscar un determinado nivel de unidad para lograr un determinado nivel de momentum político que impida sobrepasarnos a lo que va a estar por ahí siempre. Los que quieren, ¿cómo se llama? Pescar en río revuelto. Taquillar con su permanente acoso mediático. O los que queremos informar. Nosotros queremos llegar al objeto y sujeto del cambio, que es usted. Exacto. En forma educada. Así es. En forma que usted sea un ser pensante y que pueda tomar sus propias decisiones.